Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Jorge Tellez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Y hoy os traemos, pues un vídeo dentro de, pues estos vídeos que estamos haciendo de análisis de jugadores de uno de los jóvenes talentos promesas, en este caso del grupo gallego. Sí, Kevin Sánchez, delantero del Deportivo de La Coruña, un jugador del que ya hemos hablado en otras ocasiones, en directos en el canal, en artículos sobre él. Y bueno, vamos a hablar un poquito tanto de su pasado antes del Deportivo de La Coruña, como su etapa ya juvenil y el desempeño esta temporada que está siendo muy bueno hasta ahora. Así es, así que vamos a empezar un poquito por entrar en materia, vamos a ir un poco alternando esos comentarios. Kevin Sánchez es un jugador que, como tú ya has dicho, juega en el Deportivo de La Coruña, en el Juvenil A. Es un jugador nacido en Burgos, de 2005, en puesto delantero centro. Y pues es como delantero, como jugador, pues es un jugador rápido, muy rápido diría yo, tanto pues en espacios reducidos como aprovechando pues esas defensas adelantadas, que destaca un poco por esa velocidad, esa rapidez, esa explosividad, no solo en carreras, sino que pues es un jugador muy atractivo en el área, muy vivo, muy despierto, muy eléctrico, ¿no? Con mucha chispa, que se anticipa bien y que suele ganar la posición de remate en defensas, porque pues es un jugador que muy peleón, correoso, ¿no? Y que hace un poco el quebradero de cabeza, ¿no? Hacia la presión un poco del rival. Sí, un jugador muy incómodo para las defensas, que no solo es muy intenso en ataque, como decías, atacando mucho los espacios, sino que también es un jugador muy intenso en la presión, que se aprovecha mucho de esa velocidad para incomodar a los centrales. Y yendo un poquito al inicio de su carrera, todavía muy corta y muy al principio, pero yendo al inicio de su carrera, él, como has dicho, es de Burgos. Él empieza jugando allí y a través de un pequeño reportaje que hizo La Voz de Galicia sobre él, sobre su figura y sobre su paso por Burgos, pues hemos conocido a través de la figura de su entrenador, que era Borja Sandín, uno de los que más le ha marcado futbolísticamente hasta ahora, que no solo es un jugador que en el campo se entrega y lo da todo y pelea mucho, sino que además es un jugador que desde que era cadete o incluso un poco más pequeño tenía interés tanto quizá más que sus compañeros por el fútbol, no solo dentro del campo sino también fuera, en cuanto a conceptos tácticos, en cuanto al cuidado personal de su forma física, la alimentación. Por lo tanto es un jugador que no solo en el campo destaca, sino que también fuera ha dado muestras de tener mucho interés y de tomarse muy en serio su trabajo. Como decíamos en ese artículo de La Voz de Galicia, pues en ese reportaje Borja Sandino hablaba de él un poco pues en cuando fue su entrenador en Burgos, en categoría infantil. Cuando le asignaron ese equipo, pues él mismo se desplazó a Coruña, pues un poco para ver un poco hacer un poco análisis de ese equipo, de esos jugadores. Aparte de destacar un poco entre esos jugadores, ¿no? Destacaba en el terreno de juego, era un poco más pequeño y jugaba con jugadores más mayores, teniendo 11 o 12 años. Y Kevin siempre se mostró bastante maduro, ¿no? Para la edad que tenía, con un mayor interés por el fútbol, por el deporte, por los aspectos técnicos y tácticos del juego, mucho más que sus compañeros, y un interés por ciertas puntualidades, ¿no? Como la implementación, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sí, curioso, además, curioso. Ese tipo de jugadores, cuando vemos que desde pequeños juegan con los mayores y les dan cierta importancia en el equipo y destacan como en su caso, ya síntoma de que estos jugadores van a ser diferentes a sus compañeros, y no tardamos mucho en verlo en Kevin, porque con 14 años ya llega al Depor en el año 2019, vía San Tirso, que es un equipo con el que el Deportivo de La Coruña tiene un acuerdo a través del Concello de Begondo, en el que es este tipo de acuerdos a veces entre clubes grandes como el Depor y otros equipos más pequeños, otros clubes más formadores, en el que facilitan el trasvase de jugadores de uno a otro, tanto en un sentido como en otro, ya sea porque un jugador destaca mucho, como es el caso de Kevin, y puede ir al Deportivo de La Coruña, como en el sentido opuesto, si un jugador necesita más minutos que no lo está teniendo el Depor, pues este tipo de acuerdos favorecen ese tipo de traspasos entre jugadores. Entonces en el 2019 Kevin llega al Deportivo de La Coruña con 14 años desde ese San Tirso, de División de Honor Cadete, con ese acuerdo un poco llamativo, ¿no? Ese acuerdo, sí, ¿no? Que por lo visto tienen un acuerdo que se firmó en 2022, si no estoy equivocado. Se renovó en 2022, efectivamente. Se renovó y se prolonga curiosamente hasta 2036, en las temporadas 2036-37, un poco un bárbaro, ¿no? Sí, entiendo que ambos clubes están contentos
contentísimos. Con lo están que han visto hasta ahora contentísimos. en esos pasos, en esos traspasos de jugadores entre ambos clubes, porque como dices han renovado para otras 15 temporadas, con opción a ampliar 2 más. Así que Lo curioso es un poco el ampliar 2 más. Sí, sí. Bueno, están seguros de que después querrán seguir, pero quizá no tanto como ahora. Bueno, pues al final, dando este dato curioso, el año pasado, la temporada pasada, Kevin formaba parte de la plantilla del Juvenil B. Ya disputó en esa temporada 8 partidos, 8 encuentros con el Juvenil A en División de Honor. Donde bueno, pues marcó 3 goles, 2 de ellos bueno, pues llegaron en un solo partido, en la victoria frente al Valmiñor Nigrán, que era otro equipo pues bueno que bueno, descendió. Y este año pues lleva 12 jornadas disputadas de las que llevamos hasta ahora, y donde suma 13 goles, siendo Pichichi del grupo 1 de la DH1 en solitario. Sí, ahora entraremos un poco más en detalle en lo que está siendo su temporada, pero llama mucha atención quizá centrarse en los datos porque es cierto que ha disputado 12 jornadas, pero en muchas ocasiones no disputa los partidos completos porque sobre todo hubo un tramo de la temporada en el que el Depor ganaba sus partidos de manera bastante cómoda, bastante holgada y no disputaba todos los minutos, y ver las medias de sus goles desde que es juvenil llama realmente la atención. Desde que juega en el Juvenil A, como decimos, esta temporada y un tramo de la pasada temporada suma un gol cada poco más de 70 minutos, y además, si contamos toda su etapa como jugador del juvenil, pues suma un gol cada 92 minutos, que son 35 goles en 49 partidos, o sea que son cifras muy importantes, que en comparación con otros delanteros de la categoría llaman mucho la atención, y que bueno, veremos a ver hasta dónde llega. No hemos llegado a la mitad, al ecuador de la temporada, quedan 2 jornadas para que acabe esta primera vuelta, y veremos a ver hasta dónde llega. Pero bueno, en cualquier caso son números importantes ya, Sí, son sí, números golosos. sin dudas. Actualmente, pues un poco para centrarnos un poco más en el presente, Kevin Sánchez debuta con el Fabril el pasado 20 de noviembre de 2022. Juega 24 minutos contra el Silva, Sociedad Deportiva. Pues el equipo que actualmente dirige Óscar Gil Sanz, que bueno, que anteriormente llevaba el División de Honor estas temporadas atrás. Y actualmente es entrenador del Fabril. Dio la oportunidad a Kevin pues en esa su primera convocatoria, pues un poco para terminar, intentar dar la vuelta a ese marcador en un partido pues que se había complicado para el equipo. A pesar de adelantarse 2 veces, pues el filial vio como el Silva, Sociedad Deportiva, pues igualaba el marcador en el minuto 55, y apenas 10 minutos después pues Óscar Gil daba la entrada a Kevin Sánchez al juvenil, pues un poco para oxigenar un poco esa zona de saliente de ataque del equipo y buscar un poco el gol de la victoria, ¿no? Que es un poco donde tiene un poco ese olfato, ¿no? Goleador. Sí, un poco, imagino Óscar Gil Sanz buscando lo que hablábamos un poco antes de Kevin, un jugador muy agresivo al espacio, muy rápido dentro del área, que en cualquier jugada, un balón suelto, una jugada que no sea muy clara, pues te puede resolver el partido, y también aprovechar esa intensidad, esa entrega que tiene en tareas defensivas, a la hora de presionar, a la hora de ir a buscar al rival, porque el partido no solo se le veía complicado, sino que el Silva trataba de relajar el partido, bajar las pulsaciones, de sacar un punto muy complicado, de un campo muy complicado, y Kevin salió a aportar eso, y bueno, finalmente el Deportivo se acabó llevando los 3 puntos con un gol muy al final del encuentro, que no fue de Kevin, pero bueno, contribuyó a esa victoria del Fabril. Que bueno, sumó 3 puntos en ese partido. También pues podemos hablar un poco de su aspecto más internacional, ¿no? Porque bueno, pues al final tuvo su primera convocatoria el pasado noviembre. Con la sub-18, la selección de Pablo Amo en ese momento. Doble partido contra Suiza en esos partidos amistosos de entrenamiento, que bueno, donde no marcó, pero bueno, hizo un papel interesante, un papel destacado, en este caso con la sub-18, con esos jugadores. Sí, formó un poco parte de ese grupo de jugadores a los que Pablo Amo dio la oportunidad en aquella convocatoria de la sub-18, porque eran partidos amistosos y vimos muchos jugadores nuevos en la convocatoria. Recuerdo también ver jugadores del Villarreal, por ejemplo, que debutaban. Y bueno, no participó en el primer partido, sí lo hizo en el segundo, y yo mostró un poquito lo que vemos en el deporte, ¿no? Ese estar vivo en el campo, entregarse mucho y ser muy incómodo y muy correoso, y bueno, viendo su rendimiento no me sorprendería verle más a menudo en las convocatorias de la sub-18,
Así que, bueno, ahí está su debut hace apenas un mes. Sí, bueno, con esos números un poco de gol por partido y de promedio por minuto, Es yo creo que complicado que no le llamen, yo creo, sí, ¿no? me da la sensación, pero bueno, ahí está. Lo está haciendo bien. Además, a esos números, pues bueno, se suman que también, pues actualmente Kevin Sánchez lidera el ranking de goleadores de la DH1, de División de Honor, con 13 goles actualmente. La cifra, pues le sirve también un poco para ser máximo goleador de toda la División de Honor, quedando, bueno, pues empatado con Pablo Martínez de la Unión Deportiva Tomares en el grupo 4, el grupo andaluz, y con Joaquín Saavedra Bachu del Villarreal en el grupo 7, o sea que está un poco ahí entre los top goleadores de la División de Honor, de toda la categoría, que bueno, pues son 7 grupos y con 16 equipos por grupo casi. Además en un grupo muy competido como es el DH1 y además goles como veremos ahora que han supuesto puntos para su equipo, no son por supuesto metiendo tantos goles por pura matemática, alguno va a ser importante, pero muchos de ellos lo han sido porque bueno, él se habló un poco más de él cuando a principio de temporada encadenó 8 jornadas seguidas anotando al menos un gol en todos los partidos, sobre todo en la jornada 5 en la que marcó 4 goles en un solo partido saliendo de suplente. Y bueno, en esos partidos pues tenemos algunos datos que hablan un poco de esos puntos que ha aportado el equipo. En la jornada 2, en ese pinchazo del Depor frente al Atlético Perín, ese es su gol el que rescata ese punto, que pese a ser un tropiezo del Depor, pues era una derrota en casa dura para empezar la temporada. Un gol suyo le da la victoria frente al Marinaspor de la jornada 3, logra el gol adelanta a su equipo frente al Sporting en un partido muy complicado, que finalmente el Sporting empata muy al final del partido. En la jornada 5 llegan esos 4 goles frente a la Compostela, y en la jornada 9 su gol le da la victoria frente al Oviedo, otro partido complicado para el Depor. O sea que solo contando con los goles que directamente han influido en el resultado, que no han sido para abrir la lata o goles en los que el Depor lleva ganando, solo esos goles aportan 6 puntos a su equipo. Sí, que al final, bueno, son goles un poco decisivos. Es verdad que en la jornada 5 yo creo que se empezó a hablar un poco también de él con esos 4 goles, ¿no? En ese partido contra la Sociedad Deportiva Compostela. Pero bueno, es verdad que de esa racha goleadora, pues bueno, viene un poco también hablar un poco más de él y sacar un poco más a la palestra. El jugador Kevin firmó su primer contrato profesional con el Deportivo en el pasado mayo, en principio hasta 2025, tras haber firmado la firma de 2019. Entendemos que con amplias posibilidades de renovación, porque al final está un poco está de perita en dulce, está en una buena posición. Y bueno, pues ese es un poco lo más, quizá más interesante, no más destacado de este jugador del Deportivo. Sí, a mí me parece que es un momento clave en el desarrollo de estos jugadores, firmar ese contrato profesional que les vincula a un club durante tanto tiempo. Creo que les da tranquilidad y la oportunidad de seguir creciendo sin la presión de verse fuera del club. Y bueno, viendo el rendimiento que tiene, no me extrañaría ya no solo verle de manera más continua en la sub-18 como ya hemos hablado, sino con el Fabril. No sería de extrañar. Es verdad que está Martín Ochoa, que es un jugador que ya jugó en el juvenil, que destacó y que ya hace buen papel, pero creo que puede tener sus oportunidades, especialmente si sigue dando este rendimiento. Habrá que ver también el Depor en qué posición se encuentra a lo largo de la liga, porque quizá no estén en situación de dejarle muchos partidos fuera, pero bueno, un contrato largo que le vincula a otras 3 temporadas más y que le situaría ya en torno a los 20 años, y por qué no pensar en que quizá al final de este contrato, si no renueva, pues podemos verle quizá teniendo alguna oportunidad con el primer equipo. En cualquier caso, creo que le viene bien tener cierta competencia para no quedarse aletargado. Así que, pero bueno, estupendo esta información sobre Kevin Sánchez. Y bueno, con esto un poco yo creo que llegamos al final, ¿no? Este ha sido un poco la reseña, un poco el análisis de Kevin Sánchez, jugador del Deportivo de La Coruña, del Juvenil A. Ahí están esos números. Os recordamos que si os ha gustado el vídeo, le deis a like, lo compartáis, activar la campanita de las notificaciones, suscribiros a nuestro canal. Y bueno, pues cualquier duda o pregunta o sugerencia, pues por aquí abajo tenéis la cajita de comentarios para deciros qué os parece Kevin Sánchez, alguna nota, si queréis un poco proponernos a lo mejor, ¿verdad? Algún otro jugador que podamos hacer, análisis de algún otro jugador.
Sí, incluso del propio Deportivo, del grupo 1, que está muy interesante este año. Así que cualquier sugerencia en ese sentido pues es bienvenida. Eso es, o de cualquier otro grupo. Por supuesto. Sí, de cualquier otro grupo, de la División de Honor o lo que sea. O incluso de jugadores europeos o americanos, latinoamericanos, que también pues podemos buscar ahí, hacer ahí algo interesante. Encontraremos cosas seguro. Para además, si queréis, necesitáis toda la información de la categoría de División de Honor, la tenéis en nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, y en nuestras redes sociales, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao.